Ese día me sentía extrañamente inspirado, con los sentidos dispuestos a captar la mayor cantidad de información posible. Salí del asfalto y me quité las zapatillas sucias de petróleo. Allí, descalzo sobre tierra rojiza, entre arbustos que se inclinaban al viento y bajo árboles más altos que edificios urbanos, me sentí más vivo que nunca, y a la vez mucho más indefenso de lo que siempre había creído estar. La línea del bosque se alzaba como un muro sólido a solo unos pasos de mí. Al otro lado de esa barrera empezaba un mundo nuevo que nunca me había planteado conocer. Un mundo en que los huesos eran de madera y la sangre que se derramaba era densa y perfumada como la resina, y el aliento de la vida y de la muerte flotaban en el aire en una espiral eterna. Era, sin duda, un mundo hostil a mi presencia, en cuyo interior imperaban principios mucho más simples y trascendentales que aquellos por los que siempre me había regido, y que, sin embargo, parecía llamarme a gritos inaudibles, pero que me estremecían por dentro. Y sintiendo el miedo en las tripas, avancé hacia él. Me detuve frente a la pared de árboles. Delante de mí se levantaba un tronco grueso y altísimo. Su corteza grisácea estaba llena de arañazos y por primera vez en mi vida me pregunté por la naturaleza del dolor de la naturaleza. El origen de todas esas cicatrices en la madera, sus consecuencias. ¿Por qué una tal Ana y un tal Víctor habían decidido tatuar sus nombres ensartados en una flecha en el tronco de un árbol mucho más viejo que ellos dos juntos? Por alguna razón pensé en mi abuelo. 2 semanas antes de morir, me llamó por teléfono y me dijo que hacía mucho tiempo que no iba a verle. Tenía razón, pero aquella llamada no me removió lo más mínimo la conciencia. Tampoco en su entierro sentí culpa o vergüenza. Nunca antes había experimentado un sentimiento profundo al respecto hasta ahora, viendo las arrugas y las manchas de un árbol cuya piel parecía la de las manos de un anciano. Pura tristeza. Pasé los dedos por la herida y de repente esas toneladas de madera y hojas se convirtieron en una catarata de ceniza que cayó a mis pies. Después desapareció sin dejar el menor rastro físico, como las cosas que se mueren. Pasó lo mismo con los demás árboles que toqué, 5 o 6. Cada uno de ellos se desintegró al entrar en contacto conmigo. Después me conectó con una extinción de mi pasado en la que no había vuelto a pensar. Y eso, tan extraño, tan increíble, sucedió ya sin producirme el menor temor. El miedo es simple instinto animal. Lo que me estaba pasando, la lección que aquel paisaje estaba dándome al venirse abajo ante mis ojos, había conseguido penetrar hasta el fondo más humano de mí, ese que ya me había resignado a no conocer nunca. Entonces me senté en una piedra y contemplé lo que quedaba del bosque que me rodeaba. Aún era mucho, delante de mí, detrás, a los lados, por encima, allí y en todas partes, brillando en llamas al sol oblicuo que empezaba a languidecer, había un montón de vidas formando una gran vida que merecía todo mi respeto y mi cuidado. Me dije que así sería en adelante. Pero supongo que aún me faltaba recibir la última lección. Porque sin necesidad de tocarlos, como si alguien o algo enorme y muy poderoso los cubriera con una capa de invisibilidad, los árboles que habían sobrevivido a mi irrupción fueron desapareciendo uno tras otro de mi vista, sin dejar el menor rastro físico. Como las cosas que huyen para salvar la vida. Como las cosas que se esconden de uno, que ya se han cansado de aguantar, perdonar y dar segundas oportunidades. Así que frente a mí no quedó más que un páramo salpicado de agujeros oscuros e insondables, un paisaje desolado bastante parecido a lo que se había convertido mi vida. Y mientras contemplaba ese desierto supe que aquello era solo el principio del proceso. Empezar de cero y empezar mejor. Repoblarlo.